Mi nombre es Fátima. Ahora tengo 59 años. Pero la historia que les voy a contar sucedió cuando yo cursaba la preparatoria. Mis papás viajaban constantemente por asuntos de trabajo y tenían problemas para dejarme sola por tanto tiempo, por lo que pensaron que sería una buena idea enviarme a un internado católico en la ciudad de Campeche por algunos meses. Durante mi tiempo en el convento, algunas de las monjas que nos daban clase eran muy buena gente, pero otras, como la Madre Superior, no querías tener problemas con ella. Todas le teníamos miedo ya que era demasiado estricta y ponía castigos algo severos si incumplíamos el reglamento. En esos tiempos todo era diferente. Nuestros padres permitían que nos dieran esos castigos ya que, bueno, tenían lavado el cerebro por la religión en ese entonces. Yo tenía un grupo de 4 amigas con quienes me la pasaba muy bien. Una de ellas, Rocío, era la más alocada de todas. A veces nos convencía de que nos saliéramos en la noche del dormitorio e irnos a tomar al patio trasero del convento, donde había un edificio de dormitorios abandonado. Nadie nunca iba para allá. El lugar era oscuro y alejado de los cuartos donde dormían las integrantes del convento. La verdad, las 4 estábamos en el convento por obligación, y hartas de estar encerradas todos los días, todo el día, le hacíamos caso y nos íbamos de vez en cuando por las noches a tomar cerveza, que la hermana mayor de Rocío le llevaba a escondidas en los días de visita. Una de esas noches, estábamos platicando tranquilamente, riendo y bebiendo afuera de ese edificio abandonado, cuando de pronto Sofía, otra de mis amigas, cortó su risa y se quedó callada viendo fijamente a una ventana de ese edificio y nos dijo: «Muchachas, ¿pueden verla?». Todas volteamos y con la poca luz que reflejaba la luna, estamos seguras de lo que vimos. Estaba una monja viéndonos con ojos exaltados, pero lo que vi de inmediato fue su sonrisa tan grande. Parecía que hacía un gran esfuerzo por mantener esa expresión, como si hubiera sido su emoción más grande habernos encontrado. Pero más que eso, era una expresión de ira. Nuestra única reacción fue irnos corriendo a nuestro dormitorio. Dejamos las botellas y todo rastro de nuestra escapada en ese lugar. Estábamos muy asustadas, porque sabíamos que nos pondrían un castigo y les llamarían a nuestros padres, y hasta podrían expulsarnos. Estábamos tratando de encontrar una excusa para el día siguiente, pero no sabíamos qué monja era la que nos había visto, ya que el rostro que vimos no era parecido al de ninguna monja del convento. Al día siguiente nosotras ya estábamos listas para el castigo y los sermones, pero nadie nos mandó llamar. Nadie nos llamó la atención. Todo estaba como si nada hubiera pasado. Nosotras estábamos sorprendidas, ya que sabíamos la gravedad de la situación. Una, por estar afuera en horas prohibidas, y dos, y la más grave, por estar ingiriendo alcohol. Así pasaron los días, y mi amiga Rocío nos convenció de que saliéramos otra vez por la noche. Esta vez sin alcohol, pero a pasarla bien un rato, ya que teníamos mucho tiempo de no hacerlo desde aquella vez, y estábamos confiadas de que la monja que nos había visto lo había dejado pasar y no nos había acusado. Suena tonto, pero sí. Le hicimos caso a Rocío y fuimos de nuevo a ese edificio, pero por alguna razón, esa noche el aire se sentía más frío. El ambiente era pesado. A mí no dejaban de darme escalofríos y sentía una sensación de angustia. Todas coincidimos en sentir una vibra rara en ese lugar. Justo estábamos comentando eso, cuando escuchamos un ruido que venía del edificio abandonado, como si alguien hubiera azotado una puerta. Yo me moría de miedo, pero Rocío trató de calmarnos diciendo que era un animal, ya que había ventanas rotas donde fácil podían meterse. Pero a Erika, otra de mis amigas, esto no la convenció. Nos dijo que fuéramos a ver, que podría ser divertido. Yo les dije que estaban locas si creían que íbamos a entrar ahí,
Apenas se veía por dónde caminar, pero sí, al final me convencieron. Además no quería quedarme sola afuera, eso me daba aún más miedo. Entramos por una puerta, que estaba cercana a donde estábamos sentadas. Yo iba al final agarrada de la mano de Rocío. Abrimos la puerta lentamente. Apenas se veía con la poca luz natural que entraba desde el patio. Todo estaba lleno de tierra, insectos muertos, muebles viejos, basura y un olor a podrido. Subimos las escaleras que rechinaban horrible, pues el ruido había venido desde el segundo piso. Entramos a un cuarto donde había camas viejas. Todo estaba muy sucio. Parecía que había sido un dormitorio de una monja, ya que había muchos crucifijos en la pared y rosarios viejos arriba de los muebles. Sin embargo, pude notar que en la pared había escritos en otro idioma, con símbolos que desconocía. Las cruces tenían una figura algo diferente a lo que conocemos. Ese era el cuarto donde habíamos visto a la monja viéndonos desde la ventana. Yo estaba cada vez más nerviosa. Solo quería que terminaran con su aventura y largarnos de ahí. Salimos de ese dormitorio y fuimos al pasillo principal, donde había más habitaciones. Rocío y Sofía se separaron para ir a la planta baja a explorarlo. Yo me quedé con Erika, quien no se quería bajar porque quería ver qué había en las otras puertas. Cuando salimos del cuarto, escuchamos unos pasos que venían del último dormitorio. Erika y yo pensamos que eran nuestras amigas, que habían subido de nuevo, así que nos asomamos al pasillo. Pero al fondo, donde la oscuridad era casi total, había una monja viéndonos fijamente. Apenas pude ver su silueta, pero pude reconocer esa misma sonrisa que nos vio aquella noche, llena de ira con una mirada inquietante. Su rostro nos sembró un terror que nos dejó inmóviles, simplemente viendo de frente a la monja sin saber quién era y cómo podía ser que de ella saliera una energía tan pesada y negativa. Solo nos seguía viendo fijamente, sin moverse. No dejaba de sonreír. Era la expresión más aterradora que he visto en toda mi vida. No sé de dónde saqué valor, pero logré reaccionar y agarré del brazo a Erika para escapar de ahí, y corrimos bajando por las escaleras, gritándoles a nuestras dos amigas, quienes se encontraban en la parte de abajo. No sabían lo que sucedía, pero pudieron notar nuestra cara de terror y supieron que algo estaba muy mal. Salimos las 4 de ahí y corrimos directo a nuestro dormitorio, cuando nos topamos con una monja que era de las más queridas. Nos preguntó con asombro qué estábamos haciendo afuera a esas horas, y antes de mencionar un castigo, creo que pudo notar el miedo que había en nuestros rostros. Erika, sin dudarlo un segundo, la interrumpió contándole lo que había pasado y lo que vimos en ese edificio. La monja, con una cara de asombro y temor, preguntó: ¿Ustedes entraron ahí? Le respondimos que sí, y le contamos todo lo que había pasado. Su cara se volvió cada vez más pálida mientras escuchaba. No dijo nada y simplemente nos llevó a nuestro dormitorio en silencio. Al llegar nos dijo que nos iba a contar lo que pasó ahí hace casi 40 años, cuando recién había entrado, y que lo haría solo para que nunca volviéramos a acercarnos a ese edificio, y mucho menos de noche. Cuando yo entré al convento, había una monja llamada Carmen, que llevaba un largo tiempo viviendo aquí. Era un tanto solitaria. Cuando debía hablar con alguien decía solo lo necesario. No se juntaba con nadie, y en la hora de comida nunca la veíamos. Casi todo el tiempo estaba escribiendo en algún lado donde nadie la veía. Un día en aquel edificio, donde antes era dormitorio de todas las hermanas, incluyéndome, en su dormitorio se escucharon ruidos de animal, como si hubieran cabras y cerdos allá adentro.
Esa noche todas sospechamos lo que estaba pasando, y cuando nos acercamos a tocar su puerta y preguntarle que si todo estaba bien y qué eran esos ruidos, hubo silencio. Intentamos abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave, cuando de pronto se escucharon dentro unas risas diabólicas y un idioma que no podíamos comprender. Era algo que jamás habíamos escuchado. Cada vez eran más intensas. Era algo escalofriante. Todas agarramos nuestros rosarios y comenzamos a rezar mientras la Madre Superiora encontraba la llave de esa habitación. Las risas cada vez se hacían más intensas y burlonas. Cuando por fin pudieron abrir la puerta, la hermana Carmen estaba colgada en su closet. Ya no pudimos hacer nada por ella. Era demasiado tarde. Pero lo que más nos aterró fue el pentágono dibujado con sangre en el piso, con muchas veladoras alrededor, y justo en medio, un libro abierto de ocultismo. La hermana hacía sesiones satánicas en su cuarto todas las noches, y al parecer esa noche, todo se salió de control. Después de sepultar a la hermana Carmen, ese cuarto quedó abandonado. Nadie se atrevió a habitarlo, ya que todas las noches se escuchaban ruidos ahí, desde pasos hasta risas macabras. Las otras hermanas comenzaron a abandonar el edificio y habilitar nuevos dormitorios aquí, donde anteriormente era el almacén. Antes de darme cuenta, solo quedábamos otra hermana y yo durmiendo ahí. Creíamos que teniendo una fe tan grande, no debíamos temer a nada. Hasta que una noche, cuando bajé por un vaso de agua, la vi. La vi mirándome fijamente, con unos ojos tan grandes y negros, pero con una sonrisa tan diabólica y malvada, que hasta hoy la sigo viendo al cerrar los ojos. Pude reconocer de inmediato a la hermana, pero con la energía que salía de ella, o de eso, sabía que no era Carmen, que eso no era humano. En la forma que me miraba, sabía que si no me iba de ahí sucedería algo mucho peor. Subí corriendo hacia la habitación de la otra hermana y salimos corriendo a avisarle a la Madre Superiora, quien nos dijo que ella también la había visto anteriormente y supo que algo muy malo habitaba en ese edificio. A los pocos días lo mandó clausurar y desde entonces está abandonado. Las hermanas que conocen la historia no se atreven a pisar ni siquiera ese patio trasero, pues muchas de las hermanas que ahora trabajan aquí también han visto algo asomarse por la ventana, con la misma mirada oscura y sonrisa fría. Por eso es muy importante que nunca vuelvan a ir por allá, ya que algo muy malo podría pasarles, pues no solo es una monja muerta, es algo más. Mis amigas y yo quedamos horrorizadas de todo lo que sucedió en ese convento, tanto que al día siguiente los padres de Erika y los míos ya estaban esperándonos afuera, ya que escucharon nuestro terror cuando los llamamos esa misma noche. Rocío y Sofía estuvieron un par de meses más. A día de hoy ese internado ya lo demolieron y creo que ahora son oficinas de gobierno, pero yo nunca, hasta la fecha, he podido olvidarme de esa presencia de ojos grandes y oscuros que habitaba en ese internado. Aún en las noches puedo verla, viéndome fijamente desde la esquina de mi habitación, sonriendo. Hola, mi historia es corta, pero a pesar de eso me dejó con traumas por varios años. Cuando estaba haciendo mi servicio, fui asistente del médico forense de un hospital. Yo no tenía ninguna experiencia laboral, pero no creía en cosas paranormales ni nada de eso. Mi turno era el de la noche, y un compañero, quien también había hecho su servicio en el mismo lugar, me comentó que muchas cosas extrañas pasaban en la noche, pero que no me asustara, que solo las ignorara y siguiera con mi trabajo. Yo era algo escéptico, así que no le di mucha importancia.
Una noche el doctor me pidió que fuera a revisar el cuarto frío, para confirmar el número de cuerpos que había. Caminé por el largo pasillo que daba hasta ese cuarto. Unas luces no servían, así que sí, suena a cliché, pero estaba algo oscuro. Es un hospital de gobierno, así que ya se imaginarán cómo eran las cosas. Entré al cuarto y empecé a contar los cuerpos, pero de pronto vi de reojo como uno de ellos, que estaba cubierto con una manta, parecía haber girado la cabeza. Volteé muy rápidamente y mi corazón empezó a latir muy fuerte. Caminé hacia el cuerpo y lo destapé, y efectivamente, tenía la cabeza en dirección a donde yo estaba. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo, pero intenté calmarme y seguir con mi trabajo. Volví a tapar el cuerpo y seguí en lo que estaba. Estaba en todo silencio, cuando pude escuchar claramente un lamento masculino desgarrador, viniendo de esa misma habitación. Ni siquiera tuve que voltear para imaginar lo que había ocurrido. No pasó ni un segundo cuando salí corriendo de ahí. Corrí tan fuerte como pude, hasta llegar al cuarto donde estaba el doctor. Yo estaba pálido y aterrado. Ni siquiera pude hablar. Para ser sincero, no quise contarle nada al doctor, aunque en su silencio pude comprender que él sabía que algo había ocurrido y que no era la primera vez que veía esa expresión. Yo solo quería que amaneciera para salir de ahí y, siendo sincero, no quería regresar. Pero sí, tuve que hacerlo, ya que era necesario para poder terminar mi servicio. Durante los siguientes meses volvieron a suceder muchas cosas, pero eso se los dejaré con otra historia. Mi nombre es Arturo y quiero compartir mi historia con ustedes. Soy médico forense desde hace 10 años. He trabajado en distintas morgues a lo largo de mi profesión, así que ya es algo cotidiano para mí ver todo tipo de cadáveres y trabajar con ellos por la madrugada, que es cuando generalmente son mis turnos. Pero cuando entré a trabajar en esa morgue, todo fue distinto. Yo cubría el turno de la noche junto con otro compañero. Una noche estábamos trabajando como de costumbre, cuando a altas horas de la noche nos llegó el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición. Los encargados de levantar los cuerpos nos dijeron que era una anciana solitaria, que no tenía familia y que los vecinos fueron quienes se dieron cuenta de que había fallecido por el olor fétido que desprendía de su casa. Nosotros procedimos a hacerle la autopsia y los procedimientos de ley. Cuando terminamos la metimos en el cuarto frío. Después de eso mi compañero y yo nos tomamos un descanso. Estábamos platicando cuando por alguna razón el ambiente se empezó a sentir muy pesado. Él y yo empezamos a sentirnos mal, como angustiados, y los dos coincidimos en lo mismo, que algo no estaba bien. Estábamos terminando nuestro café, cuando de pronto se escuchó una puerta abrirse. El sonido vino de los cuartos fríos. Era incomparable el rechinado de esas puertas. Él y yo volteamos a vernos y nos quedamos en silencio por unos segundos. Me preguntó si esa puerta era del cuarto frío, a lo que le respondí que sí, y fuimos a revisar. Fuimos enseguida a ver qué había ocurrido, y cuando llegamos vimos que la única puerta que estaba abierta era la de la anciana. Me preguntó con algo de preocupación si yo había cerrado bien la puerta, a lo que le respondí que sí, que incluso le había puesto el candado. No había manera de que pudiera abrirse sola. Quise decirle que no, pero él ya estaba muy nervioso, pues llevaba muy poco tiempo como médico forense. La verdad, yo también estaba algo tenso, pues nunca me había pasado algo similar en ninguna morgue, y no creía en cosas paranormales, pero estando allí todo era muy diferente. No puedo explicar lo pesado que se sentía el ambiente, y más con lo que acababa de ocurrir. Pero yo no quería asustar más a mi compañero, así que le dije que no se preocupara, que seguramente esa puerta ya no servía de lo vieja que era. Traté de no darle mucha importancia y seguimos trabajando.
Volví a cerrar la puerta donde estaba el cadáver de la anciana y nos fuimos de ahí. Al transcurrir las horas, él fue al baño, cuando de pronto escuché que gritó mi nombre. Yo corrí a ver qué sucedía. Cuando entré al baño, él estaba viendo hacia los baños con una mirada de terror que nunca había visto. Le pregunté qué había sucedido y me respondió la anciana solamente, apuntando hacia un baño. Casi no podía hablar. Estaba como en un estado de shock. Le pregunté que de quién estaba hablando, que cuál anciana. Él dijo que la que llegó esa noche, él la vio. Mientras estaba lavando las manos, la vio por el reflejo del espejo. Ella lo estaba observando desde la puerta de ese baño. Yo no sabía qué pensar. Lo único que pude hacer fue tratar de calmarlo, que se estaba sugestionando por lo que había pasado hace rato. Esa anciana ya estaba muerta. Nosotros sabemos que es imposible que pueda siquiera moverse. Pero él seguía viendo hacia el baño asustado, y me juraba que él la había visto. Era su misma cara, con un ojo negro, tal cual había llegado. Me sentí muy mal por cómo se veía. Le dije que se tomara esa noche libre, que no se preocupara. Yo lo iba a cubrir y mientras él se iba a descansar. Tal vez eso le hacía falta. Él accedió, pero antes de irse me dijo que por favor tuviera mucho cuidado, que él estaba seguro de lo que vio. Yo la verdad sí estaba algo asustado, pues pude ver el miedo en sus ojos, pero tuve que regresar a trabajar, pues me habían llegado otros cuerpos. Pasó una hora aproximadamente mientras hacía otra autopsia, cuando las luces comenzaron a parpadear, y a los segundos la luz se fue por completo. Yo encendí la linterna de mi teléfono y me dirigí a donde estaban los fusibles. Pero al dar la vuelta por el pasillo, ahí estaba. La anciana estaba en el pasillo sentada en una de las camillas. No se movía, solo estaba ahí, mirándome fijamente, y soltó una risa tan siniestra que me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Mi única reacción fue darme la vuelta y correr, y en eso regresó la luz. Yo me detuve y volví a voltear. La anciana ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí. Yo ya no quería seguir allí, así que llamé al doctor, que era dueño de esa morgue, y le conté lo que nos había sucedido y que me iba a retirar del lugar. Él llegó inmediatamente. Yo estaba afuera esperándolo, pues no quería seguir adentro solo. Me preguntó si yo estaba bien, y le dije que sí, pero evidentemente no lo estaba, y ya no podía seguir trabajando. Así que entramos para revisar qué sucedía. Entramos y nos dirigimos a donde estaba el cadáver de la anciana, y ahí estaba, justo donde la había dejado, como si nada hubiera pasado. El doctor me dejó irme, y él se quedó en mi lugar. Al día siguiente por la noche llegué al lugar, y el doctor me dijo que a él también le habían pasado cosas, y que pudo escuchar una risa de mujer que venía del cuarto. Así que él personalmente fue a casa de la anciana a preguntar a sus vecinos si no tenía familia, alguien que pudiera reclamar su cuerpo para poder sacarla de la morgue. Al hablar con las personas se enteró de lo que ocurría. Le dijeron que la anciana no tenía familia, amigos o alguien que la visitara. Nadie se le quería acercar, ya que ella era una bruja. Se dedicaba a la magia negra, y siempre se escuchaban lamentos en su casa por las noches, y olores desagradables, así como humo salían de ahí todas las noches. Se decía que torturaba animales, y los niños de la cuadra decían que la anciana siempre los estaba espiando, mientras jugaban fútbol en la calle. Que incluso una vez intentó llevarse una niña de 5 años, pero que su hermano mayor la vio, empujó a la anciana y se llevó a su hermanita. Los padres de la niña nunca hicieron nada por el temor que le tenían, ya que se sabía que gracias a su brujería habían muerto personas que se habían metido con ella. Era una persona muy mala y oscura. Solo con pasar enfrente de su casa,
Podía sentir esa sensación de malas vibras y angustia. Algo que no se sentía bien, dijo la vecina. Me dijo también que lo mejor era que incineráramos el cuerpo, que nadie lo iba a ir a reclamar, y que si lo enterrábamos en la fosa común, ella iba a regresar, porque había hecho pacto con el diablo, al venderle su alma. Así que la teníamos que incinerar antes de que fuera demasiado tarde, y algo muy malo nos ocurriera dentro de la morgue. Así que esa misma noche la anciana fue incinerada, y nunca volvimos a experimentar esa sensación de miedo, angustia y malas energías en la morgue. Yo trabajé 5 años más ahí, y jamás volvió a ocurrir un suceso así. Pero sin duda es algo que me dejó marcado. Esa anciana me hizo darme cuenta de la maldad que puede haber en la gente, incluso después de la muerte. Mi nombre es Fátima. Soy médico forense desde hace algunos años. A lo largo de mi carrera he vivido algunas situaciones en la morgue, porque es cierto que muchas cosas pasan allí. Es muy común, ya que muchas víctimas mueren de forma muy trágica y repentina. Y yo sí creo que las almas que mueren de esa manera no pueden descansar en paz. Así que se quedan aquí, rondando entre nosotros. Sé que al ser médico no debería creer en esas cosas, apegarme más a la ciencia y lo que tiene explicación. Pero hay muchas cosas por las que he pasado en estos lugares, las cuales me hacen creer que sí existe algo fuera de nuestro entendimiento y que no tienen explicación. Esta historia es una de las tantas que tengo para contar. Yo trabajaba sola en aquella morgue en el turno de la noche. Solamente estábamos el guardia de seguridad y yo. A eso de las 2 de la mañana llegó el cuerpo de una chica de 18 años. Había sido atropellada hace unas pocas horas. Llenamos la bitácora y los paramédicos se retiraron. Yo procedí a hacerle la autopsia. Y no quiero entrar en detalle, pero tenía lesiones severas en todo su cuerpo. Yo me sentí muy mal por la chica. Después de eso fui con el guardia de seguridad para preguntarle si aún no había llegado nadie a reclamar el cuerpo. A lo que me contestó que no, que tampoco había llamado nadie aún. Yo aproveché para ir al baño y escuché a lo lejos que el guardia estaba platicando con alguien. Yo me apresuré porque creí que había llegado algún familiar a reclamar el cuerpo de la chica. Me sequé las manos y fui a la sala de espera, pero el guardia estaba solo. Le pregunté quién había llegado. Él me dijo que una chica entró y le dijo que estaba perdida y que si le podía ayudar a llegar a su casa. Se veía desorientada, pero que no podía abandonar su puesto de trabajo. Solo le explicó en dónde podía tomar un taxi que la dejara hasta la puerta de su casa, y se marchó. Yo no le di importancia y me regresé a trabajar. Todo iba normal como cualquier otro día. Yo estaba preparando otros cuerpos para entregarlos a sus familias, cuando el cadáver de la chica que acababa de llegar se cayó de la camilla, sin ninguna explicación. Solo escuché el golpe de cómo el cuerpo azotó en el piso. Yo me asusté mucho, para ser honesta, porque no había nadie, ni nada que pudo haberla tumbado. Era imposible que se cayera. Fui a pedirle ayuda al guardia para volver a subirla a la camilla, ya que yo sola no podía. El guardia accedió y cuando entramos al cuarto, el guardia vio a la chica y se quedó mudo. No decía nada, pero podía ver el miedo que tenía en sus ojos. Le pregunté qué pasaba. Él me respondió con voz muy temblorosa que esa era la chica que vino a pedirle ayuda para llevarla a su casa hace unos momentos. Yo me paralicé. No sabía qué decirle. De mi boca salió solo un ¿estás seguro? Él me dijo que sí, que era ella y estaba completamente seguro. Hasta tenía el mismo tatuaje en su brazo derecho. Era ella. Juntos la levantamos y la pusimos en la camilla. Nos retiramos de ese cuarto y solo pudimos comentar que era un alma perdida, que todavía no sabía lo que le había pasado y que solo quería ir a su casa. En ese momento, más que miedo,
Sentí mucha tristeza, ya que era una chica muy joven a la que le arrebataron la vida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima. La muñeca de porcelana. Mi nombre es Claudia y tengo 15 años. Cuando era más pequeña, en ocasiones me quedaba en casa de mi abuela para hacerle compañía. Me quedaba a dormir donde era el cuarto de mi mamá, cuando ella vivía ahí. Frente a la cama tiene una litera llena de su colección de muñecas. Todas son algo tétricas, pues son muy antiguas y son de esas típicas muñecas de porcelana que parece que todo el tiempo te están viendo. Pero había una en específico que por alguna razón me aterraba, pues su cara parecía tener más rasgos faciales, que parecía un rostro real. Una noche me desperté para ir al baño, y por el miedo que le tenía, lo primero que vi fue esa muñeca viendo de frente hacia donde yo dormía. Salí del cuarto y cuando regresé, la muñeca tenía la cabeza volteando hacia la puerta, por donde yo había salido para ir al baño. Sentí escalofríos por todo mi cuerpo, pues no había nadie que la pudiera haber movido. Corrí al cuarto de mi abuela a contarle lo que había pasado, pero no me creyó. Cuando llegamos al cuarto, la muñeca ya no estaba en la repisa. La buscamos por todos lados, pero no la encontramos. Volví a acostarme para intentar dormir, pero de pronto sentí algo frío y muy pequeño tocando mi hombro. Abrí los ojos y ahí estaba. La muñeca estaba acostada a mi lado, y puedo jurar que su rostro no era el mismo que siempre había visto. Ahora parecía estar tratando de sonreír, viéndome fijamente. Casi podía sentir que estaría a punto de hablarme. Por meses intentamos deshacernos de esa muñeca, pero siempre volvía. Hasta que mi abuela falleció y vendimos la casa. Me pregunto si la muñeca ya encontró a su nueva víctima. El brujo de San Pancho. Hace muchos años, en la comunidad de San Pancho, Guanajuato, existía un brujo conocido como Natividad. Cuenta la leyenda que era un brujo poderoso, pues practicaba la magia negra, y para recibir el poder que le fue otorgado, tuvo que entregar su alma al diablo. El brujo Natividad le dijo a su madre que si llegaba a morir, no quería ningún acto fúnebre. Pero cuando esto sucedió, la madre de Natividad ignoró los deseos de su hijo y buscó la manera de hacerle un funeral. Como era de esperarse, en San Pancho nadie quería velarlo, pues pensaban que algo malo podría ocurrir. La mamá, decidida a realizar el acto funeral de su hijo, reunió a la familia y a los pocos amigos que su hijo tenía. Se trasladaron a León, Guanajuato, para encontrar un lugar que le permitiera velarlo como ella quería. Una funeraria estaba disponible, y el cuerpo del brujo Natividad fue velado. Al poco tiempo, durante el funeral, comenzó a oscurecer, y mientras estaba llevando a cabo la misa, se apagaron las luces de manera repentina. El miedo se esparció por todas las personas que lo acompañaban. Les empezó a llegar un olor extraño como azufre. Las personas se miraron y se dieron cuenta de que tendrían una visita sobrenatural, que por supuesto no deseaban. Pusieron unas veladoras para iluminar la habitación. Los afligidos y el personal de la funeraria lograron ver a un hombre de negro a un lado del ataúd. De pronto, de la nada, surgió un incendio que comenzó a esparcirse por toda la habitación. Las personas tuvieron que salir deprisa, sin poder sacar el cuerpo del brujo Natividad. Con cubetas y mangueras lograron apagar el incendio. Entraron al cuarto, pero ya no estaba aquel hombre vestido de negro, ni tampoco el cadáver de Natividad. Dicen que esa funeraria jamás volvió a abrir las puertas al público después de aquel tan aterrador suceso, pues cosas muy malas comenzaron a pasar. Rápidamente se propagó el rumor de que en León, Guanajuato,
se había aparecido el mismísimo diablo. Incluso algunos sacerdotes se ofrecieron para ir a bendecir el lugar, pero no sirvió de nada. Actualmente la comunidad de San Pancho sigue siendo conocida por ser habitada por brujos. La gente del lugar comenta que el hijo del brujo Natividad heredó los poderes. Hay quienes se han acercado con el hijo, pues dicen que tiene la habilidad de curar a las personas.